Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo del Real. La dimensión que tomé como referencia para hacer esta presentación es la dimensión comunicativa. Si bien es cierto, esta es una de las dimensiones más amplias con relación a las anteriores, pues tiene muchos campos en los cuales se deben tener en cuenta los aspectos educativos y el entorno. Esta dimensión comunicativa no solamente nos expresa la importancia del desarrollo humano en la parte oral, sino en otras habilidades como la escritura, como la música y en la parte como vernácular de la parte corporal y entre otros aspectos más importantes que voy a estar mencionando durante el video. Si bien es cierto, los psicólogos y muchos pedagogos han como estructurado cuáles son las etapas más iniciales donde el hombre pues comenzó a usar el lenguaje como una herramienta de comunicación. Pues si bien podemos ver y hemos leído, tal vez nos han dicho, esto de la comunicación y el uso del lenguaje ha sido de años muy ancestrales. eh, Tal vez los primeros habitantes que estuvieron aquí en esta tierra, en el que pues las primeras comunidades que se iniciaron, los primeros idiomas que nacieron, y no solamente, sino cómo fue evolucionando a medida lo que hoy podemos llamar como sociedad. Es decir, se creó un lenguaje, se creó un estándar, se creó un medio por el cual se pueden interactuar las personas unas con otras. La dimensión comunicativa pues está relacionada más que todo con la interacción con los demás y consigo mismo y con el medio que nos rodea. Hay muchos expertos que dicen que, bueno, digamos que es uno de ellos, donde habla sobre el lenguaje, sobre cómo se hace la evolución y si nacemos con un lenguaje propio o lo aprendemos cuando ya estamos ya creciendo. Hay muchas teorías respecto a eso. Pues para mi punto de vista, todos nacemos con una manera muy particular de expresarnos. Aún cuando estamos en el vientre de nuestras madres, hacemos un tipo de movimientos, un tipo de estímulos en los cuales expresamos cómo nos sentimos dentro de la barriga de nuestra mamá, y también pues a medida que vamos creciendo dentro vamos expresando todo aquello que nos hace sentir el entorno, la voz de nuestra mamá, la pose que sentimos de afuera hacia adentro de la barriga. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen que de alguna manera expresemos nuestros sentimientos. La dimensión comunicativa pues contiene distintas formas de interacción, ya no solamente es la parte oral, sino la kinésica, la parte del símbolo, la parte de la escritura, en fin, como dije, es un campo bastante amplio y bueno, más que todo es comenzar como a explicar un poco cómo uno de los grandes representantes del desarrollo cognitivo, el señor Jean Piaget, nos muestra una manera bastante importante de esas etapas de desarrollo del lenguaje. Él dice que hay unos momentos donde el lenguaje se convierte como en fases, como lenguaje egocéntrico, lenguaje social y otros más. Por ejemplo, habla sobre el lenguaje egocéntrico de la parte de repetición y ecolalia, la parte del monólogo, cuando el niño comienza a hablar consigo mismo, a descubrir su entorno y a comenzar a absorber todo eso, y cómo él puede pues discernir lo que tiene en su entorno, lo puede transmitir ya sea con balbuceo, ya puede ser con un gesto, con un señalamiento. Cuando comienza a adquirir ya sus palabras, como ya sabemos, esto del lenguaje es una imitación de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando éramos niños, pues no fuimos a la escuela estando de brazos, sino que recibíamos el estímulo externo de nuestros padres y comenzamos como absorber ese tono de voz, a absorber esas palabras y comenzar a tratar de repetirlas, de dar la misma entonación. Y es cuando comienza esa como diferencia entre lo que es el lenguaje y lo que es una lengua. Pues todos sabemos que en el lenguaje pues tenemos muchas maneras de expresarnos, ya sea la parte corporal, ya sea la parte
motriz, o una parte oral, o un simple gesto, o hasta con el silencio. Podemos también mostrar nuestros aspectos de sentimientos. Y otra cosa es cuando comenzamos a aprender un idioma. En un idioma pues encontramos otras cosas más puntuales, como la repetición de palabras en ese idioma, las entonaciones, los tonos de voz, el vocabulario, la cantidad de palabras que aprendemos, en fin. Hablan también Piaget sobre el lenguaje pues, socializado, que es la información ya adaptada, la forma como hacemos una crítica, las órdenes, los ruegos y amenazas, la comunicación directa e indirecta, ya damos un punto de vista. Y creo que toda esta parte de la dimensión comunicativa nos abre mucho de qué punto, de qué manera no solamente somos responsables de que nuestros estudiantes, de los más pequeños, de los más grandes, comiencen a desarrollar esta dimensión, pues los que son más chiquitos comienzan a aprender un poco más sobre palabras que no conocían antes, pero tampoco son conscientes de qué significa hasta que se les muestran objetos, hasta que comienzan a moldear a través del dibujo, cuando comienzan a hacer los trazos, en fin, una cantidad de actividades que hacen que se estimulen esta dimensión. Ya cuando son un poco más grandes, más o menos de los 6 años, 8 años en adelante, ya la forma del lenguaje o la comunicación un poco más directa con el entorno, damos algunos juicios, ya podemos ver que el niño pues recibe órdenes, a veces las acepta, a veces no las acepta, dice el porqué, dice las razones, hace preguntas, y su lenguaje comienza a variar, pues ya tiene mayor bagaje con vocabulario. En fin, todo esto de la dimensión comunicativa es bastante, pues, amplio. Me llama mucho la atención todas esas pequeñas cosas que pasan en nuestro cerebro. Eso lo me ha hecho de imaginarme la cantidad de información que podemos absorber, todo lo que está aquí y cómo lo podemos eh, como decodificar, de pasarlo de una imagen a una palabra, de una palabra pasarlo a una imagen, la cantidad de mapas mentales que sucede en nuestro cerebro, la cantidad de palabras y símbolos que flotan y navegan por nuestras mentes. Es impresionante cómo el ser humano, a medida que pasa el tiempo, pues desarrolla su manera de comunicarse. Anteriormente lo hacían por mensajeros, de voz a voz, las tradiciones orales. Fue cambiando un poco la parte de cómo llevar un mensaje, ahora se hace así a través de cartas. El lenguaje escrito cambió de los primeros jeroglíficos, ahora cambia las constituciones de los países donde se puede escribir y se puede plasmar las leyes, o una carta que queremos hacer a otra persona que se convierte en un poema, una canción, un simple gesto, en fin. Esto de verdad nos hace pensar, bueno, a mí me hizo pensar que tenemos una responsabilidad bien grande, no solamente como profesores, de que podemos guiar a nuestros estudiantes, sino el buen uso de la comunicación. Me refiero a todos los aspectos, no solamente que el niño sepa leer, que el niño sepa escribir, sino que sea una persona capaz de usar su lenguaje y toda la parte comunicativa de la manera más idónea, más coherente, más correcta, y que transforme su entorno, y que también sea una persona que pueda dar opiniones que transformen todo lo que él es y todo lo que está a su alrededor. Eh, Más que comenzarles a enseñar cómo leer, es enseñarles a pensar y cómo él puede desarrollar también su habilidad de proponer y de poder así cada día crecer y evolucionar. Hoy en día las personas toman otros medios de comunicarse, ya un poco los gestos ya no lo hacemos tanto nosotros, sino que ahora hay unos dibujitos, los emojis, en fin, ya se han cambiado muchas las maneras de cómo se comunica. Hay muchos niños también que tienen acceso a los dispositivos móviles y electrónicos donde les muestra cuando el papá no está o la mamá no está presente, pues es un computador que le puede dar algunos símbolos de cómo serían sus sentimientos o cómo serían sus palabras, en fin. Esto de la dimensión comunicativa es bastante amplio, porque nos tenemos que meter también hasta con los mismos, las personas que son sordas, que tienen su propio lenguaje aunque no es oral. Entonces, sin más que decirles, pues agradecido por esta oportunidad y desearles a todos una feliz noche, que tengan un buen resto de noche.